Muy buenas, ¿qué tal? Estamos aquí en la mesa de Centro Hogar de Ofimax Canarias, que nos acoge para este espacio de radio en Puerto del Rosario, un pequeño set que bueno, que es como nuestra casa, ¿no? Y hemos querido estrenarlo en esta temporada con nuestros invitados que ahora les voy a presentar y bueno, pues para abordar un problema tan importante como es el agua. Este sábado se ha abordado de manera carnavalesca, con risas, con el público arropando en las dos intervenciones de las personas que llevan este tema desde la ciudadanía, que es están impulsando este tema desde la ciudadanía, desde la Mesa del Agua, que lleva trabajando meses para este asunto, fiscalizando, como decía, y observando lo que se está haciendo desde el Cabildo de Fuerteventura, máximo responsable junto a los ayuntamientos, es en proporción del abastecimiento de agua a las casas. Y bueno, esta es una de las banderas que se veían en la manifestación que convocaron y que tuvo mucha repercusión. Una bandera que también salió de alguna manera en forma en pancarta en el escenario capitalino de aquí del carnaval, con esa emoción, ¿no?, que proporcionan las murgas y ese toque simpático, pero a la vez directo a quienes estaban delante, que son los gestores públicos. Vamos a presentar a nuestros invitados. Por un lado tenemos a dos componentes de la Mesa del Agua que los conocen, que han estado en los medios, que han abanderado esa manifestación de hace unos meses. Cris Delgado, de Tienes Agua Fuerteventura, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Y también su compañero, digamos, de equipo, Juan Martínez, ¿cómo estás? Pues lo mismo, encantado de estar aquí y darnos la oportunidad de expresarnos. Tenemos al otro conocido también, activista y de los medios de comunicación, que bueno, que participa en otros medios compañeros con diferentes opiniones. Hoy mismo ha estado en directo. Luis del Pozo, Fuerteventura SOS, ¿cómo estás? Muy bien, Fredo, muchas gracias por darnos la posibilidad de poder estar aquí contigo. Y bueno, Pau Valverde, que bueno, de alguna manera, con su seguimiento del tema del agua, aporta en la Mesa del Agua con un estudio que bueno, que ahora nos contarás, y tu participación, que es muy importante también. ¿Cómo estás, Pau? Bien, muchas gracias por la invitación. Todos desde la ciudadanía, desde diferentes sectores, aportan este primer episodio porque queremos que haya durante el año más conversaciones como las que vamos a tener ahora, y no solo escuchemos pues a Dargoma Hernández, a Lola García, a Blas Acosta y demás responsables políticos o los diferentes alcaldes como recientemente hemos tenido, ¿no? Queremos escuchar también a las personas que se están preocupando por este asunto desde el activismo y bueno, que no intentan que no se pase una, ¿no, Luis? Hace poco se ha aprobado el plan 21-27, plan hidrológico, donde se están haciendo inversiones. Haznos alguna valoración. Vamos a ver, lo que se aprobó inicialmente por parte del Cabildo Insular de Fuerteventura, Consejo Insular de Agua en este caso, es el tercer ciclo del Plan Hidrológico Insular de Fuerteventura. Viene determinado por la Ley de Cabildo del 90, el Gobierno de Canarias, es una ley orgánica y afecta a temas estructurales como es el tema del agua en las Islas Canarias. Es el tercer ciclo. El ciclo estaba previsto para el periodo 2021-2027 y lo vienen a iniciar procedimiento de aprobación a principios de 2024, con lo cual viene tarde y mal. Es muy importante, por supuesto, el tema regulatorio a nivel de agua, y nos hablará Pau ahora con respecto al tema en cuanto al modelo, no en cuanto a la gestión concreta o la problemática actual que podemos tener en Fuerteventura, pero lo cierto es que lo que nosotros hacemos, la valoración, el procedimiento viene tarde, viene muy tarde, viene pues a mitad de periodo, entre 21 y 27, el 24 no es precisamente el ecuador del tiempo, con lo cual ya tienen 3 años perdidos, y ahora viene el procedimiento de aprobación, que no es la aprobación. El procedimiento de aprobación, pues depende de cómo haya las respuestas que pueda haber, las alegaciones, puede dilatarse todavía un año y pico más, con lo cual imagínense ustedes el tiempo que le quedará a esta gente para poder aplicar ese proyecto que están planteando, ese plan hidrológico insular. La cuestión está en que el plan hidrológico insular no es una cuestión aislada. Ha habido una primera fase y ha habido una segunda fase, impuestos por Europa, por supuesto, porque si no, nunca lo habrían hecho aquí en Fuerteventura, y el resultado que tenemos lo estamos viviendo todos en Fuerteventura, con los cortes constantes en el suministro de agua. ¿Qué nos van a contar entonces ahora con un tercer ciclo, cuando ya conocemos el primero y el segundo, y lo único que hemos visto son problemas? Ahora parece que se han dado cuenta los políticos, y ya viene siendo hora, de que realmente había un problema en cuanto a la gestión del agua en Fuerteventura. Y no creo que la solución sea este tercer ciclo que se está probando ahora, sino el modelo completo
y el modelo global de Fuerteventura en cuanto a la gestión y el suministro de agua potable. Ese es el verdadero problema. Juan, realmente cuando empieza la mesa del agua, eran conocidos en su ambiente, pero ahora son conocidos en el ámbito político y social por ese activismo y ese trabajo pico y pala que están haciendo también para fiscalizar desde la plataforma que han formado, ¿no? Es una pena que localmente seamos visibles por eso, porque localmente lo comentábamos yo con la compañera Cris, de que no teníamos nosotros ninguna idea de ser visibles por un motivo como este. A la hora de sufrirlo y cuando nos dimos de cuenta de que lógicamente, y lo digo siempre, que también nosotros no sabíamos del problema que había a nivel insular. Nos creíamos que podía ser una cosa concreta de Amplienta, de un día en los pozos. Lógicamente nos hemos quedado asombrados cuando montando la plataforma que montamos en WhatsApp, y lógicamente nos llegaba desde norte a sur la pared, Targalejo, Cotillo, Tindaya, y decías, pero si esto es toda la isla. Y lógicamente lo que acaba de decir Luis, es un problema de que no tenemos que agradecerle que ahora parece ser que se han enterado y que fuéramos nosotros que les hemos descubierto de que había un problema en la isla con el agua. Era algo que creo que hace años que ellos lo sabían, hace años que no han hecho nada por la isla en el tema del agua, y que lógicamente tampoco nos van a vender ahora que por gastar dinero por una emergencia hídrica que lógicamente creo que es interesante para ellos, no para la isla, porque no están solucionando las cosas como tienen que solucionarlas. Pues lógicamente ojalá que nuestra no pérdida de tiempo, porque no es una pérdida de tiempo, nuestro esfuerzo valga para algo y que lógicamente nos escuche, y que tenga un poco de sensibilidad con la gente, con el ciudadano. Y este orden, ya que estamos en este sentido, Cris, enlazo un poco con lo que está diciendo Juan, ¿está valiendo la pena este tiempo? Sí, está valiendo la pena. Tenemos mucho camino todavía por delante para conseguir nuestras demandas, pero está claro que se nos ha escuchado, se nos ha dado voz, aunque no voto, pero vamos por el buen camino, y eso es lo que intentamos día a día, de resolver los problemas, ayudar a la gente que constantemente nos pide ayuda porque no tienen agua y porque están a lo mejor una semana sin agua y no tienen respuestas del consorcio. Pues ahí estamos nosotros para presionar. Uh-huh. Y Pau, me comentabas antes fuera de micro con Luis que estás, bueno, aparte de tu valoración que te voy a pedir, poco lo que estás haciendo también. Llevamos unos meses haciendo reuniones en cada municipio, que le llamamos la Mesa del Agua, para recaudar información sobre la situación del tema del agua, no exclusivamente con lo de los cortes del agua, sino el sistema del agua a medio y a largo plazo. Con el sistema actual de obtención de agua, no tenemos garantizado que a medio y a largo plazo vayamos a tener agua, porque se basa en el uso exclusivo de combustibles fósiles. Y bueno, todas sabemos que los combustibles fósiles van a ir mermando, cada vez van a ser más caros, y en un momento dado pueden dejar de llegar por una cuestión geoestratégica, por un conflicto, por lo que sea. Entonces tenemos que diversificar las maneras de conseguir el agua en Fuerteventura, además de solucionar todo el problema de las roturas, de la falta de abastecimiento, que cada vez parece que no para de avanzar, ¿no? Uh-huh. Y ya que me quedo contigo, y bueno, yo sé que han intervenido todos en las mesas del agua, han estado participando en su medida, en este grupo que existe, en el que no sé si existe todavía, creo que sí, que están siempre comentando incidencias, valoraciones y demás. Es un grupo que comentaba Juan. Se han hecho diferentes mesas por todos los municipios. ¿Cómo ha sido la experiencia de cara a la ciudadanía? ¿El feedback? ¿Cómo ha sido? No, ha sido muy bueno porque han participado bastante gente que nunca se habían acercado a ningún tema social, y que ha habido también un intercambio de información, de formación, de aprendizaje, y todo eso se ha reflejado en un documento que son las conclusiones de la Mesa del Agua, que se va a presentar en un pleno del Cabildo a finales de marzo, si el Cabildo lo permite, que esperemos que sí.
pero nunca se sabe porque lo de la participación ciudadana parece que no es su punto fuerte. Que el otro día justamente Luis comentaba eso en la página Fuerteventura SOS de la participación, ¿no? De que está habiendo algún cambio. No sé si me explico. O sea, es decir, antes tenían más acceso y ahora como que están más limitados, ¿puede ser? Sí, en cierta forma. Bueno, la norma no ha cambiado, que es el reglamento de participación ciudadana del Cabildo, que por cierto es muy deficiente. No es un reglamento real de participación ciudadana. No nos permiten participar, nos permiten ir a hablar y escuchar. Participar es también participar en decisiones, hacer propuestas para resoluciones y el tener, digamos, una garantía de que podamos participar. La última vez que participamos, que lo hicimos a través de la plataforma Tienes Agua Fuerteventura, y fue Cris, nuestra portavoz, hizo una serie de preguntas a la presidencia del Cabildo, a la presidenta, en el propio pleno. Y lo suyo, por procedimiento administrativo, tenía que haber sido contestado en la siguiente sesión plenaria. No hemos tenido conocimiento de ningún tipo. O sea, parece que las preguntas se las llevó. Creo que te leí eso. Sí, ahí viene esa pregunta también. Sí. Un poco... Y la última vez que solicitamos participar, que planteamos un tema un tanto espinoso, no tiene nada que ver con el agua, un tema de contratos menores, simplemente no nos contestaron. Con lo cual parece que cuando las participaciones les resultan incómodas, prefieren obviarlas o mirar para otro lado. Participación ciudadana es participación ciudadana. O sea, la ciudadanía tiene derecho y la obligación de participar porque es la parte más importante de la sociedad. Si no hubiera sociedad, no habría administraciones públicas. Es una pena que esta gente esté interpretando la participación ciudadana y la transparencia de esta forma tan sectaria y tan, digamos, autocrática. Pero bueno, habrá que seguir empujando en este asunto. Y te digo, lo importante, y para mí es un orgullo poder estar con estas personas que nos acompañan, porque se está viendo que hay masa crítica, que hay espíritu crítico, que hay capacidad de determinación, valentía, que también es muy importante, porque las administraciones hacen mucho daño cuando quieren hacer daño a las personas en concreto, y que en el fondo lo que estamos buscando y empeñando nuestro tiempo es por conseguir una Fuerteventura mejor. Que nosotros no queremos matar ni queremos hundir a nadie. Queremos que el tema del agua, como bien decía Pau, sea un bien sostenible y duradero y garantizado en Fuerteventura. Y la sostenibilidad no viene a través de los combustibles fósiles. Nosotros tenemos sol y viento de sobra, que son energías renovables. Con una planificación adecuada podríamos tener una implantación y un desarrollo adecuado y conveniente en la isla de Fuerteventura, para la isla de Fuerteventura, no para todo Canarias. No somos el gran hedor energético de nadie. Y si se plantea así, que lo planteen en todas sus consecuencias. Y el tema de la potabilización de agua, se pueden utilizar energías renovables y tenemos ejemplo de ello. Evidentemente también utilizando los recursos naturales de la isla. En la isla llueve, poco, pero llueve. Si no somos capaces de retener ese agua, pues claro que lo perdemos. Esa es la cuestión que se está planteando. Por ejemplo, la Oliva, un ejemplo que pongo, el CAF, tiene, en relación con lo que comentaba, tiene dos molinos eólicos que le proporcionan energía a las plantas, ¿no? Eso es un buen ejemplo. Claro, ¿no? Y aquí en Puerto Rosario también hay un molino. Ejemplo de cierta forma, porque desde luego el CAF no es un ejemplo de gestión, ¿eh? El CAF es un ejemplo de una gestión nefasta, de un echadero y de un, digamos, red clientelar a todos los niveles, un cementerio de elefantes y sin ser cementerio. O sea, el CAF no es ejemplo en ese sentido, pero sí es una buena iniciativa, o en su día lo fue. Tú estás hablando, por ejemplo, de Corralejo, La Oliva. Aguas de la Oliva es una empresa semipública, privada. Suministros de agua a la Oliva. Correcto. Incluso hay algún político comentarios que han dicho de por qué no se pasan los que tienen problemas con el CAF al suministro, que se creó para la parte nueva de Corralejo. Ten en cuenta una cosa, el sistema de producción de agua potable en Fuerteventura es totalmente anacrónico y totalmente anormal. O sea, hay 28 potabilizadoras, de las cuales 6 son públicas, el resto son privadas. Todos los complejos turísticos importantes en la isla, las urbanizaciones turísticas, tienen suministro propio de agua. Muchas de esas potabilizadoras están sin regularizar, sin autorizar su funcionamiento, porque el Consejo Insular de Agua no es capaz de gestionar en tiempo y forma las oportunas autorizaciones. O sea, le tarda mucho en contestar ese Consejo Insular de Agua, y eso deja fuera en un limbo administrativo a muchas plantas, pero de todas formas siguen funcionando porque tienen que suministrar agua. Y después están las 3 empresas semipúblicas que hay en la isla, que es Aguas de la Oliva, Aguas de Antigua y Canaragua en Pájara. Las empresas privadas extrañamente funcionan perfectamente, no tienen prácticamente ningún nivel de pérdida, y sin embargo la empresa pública tiene un nivel de pérdida de más del 50% y creciendo.
vamos a ver, señores, vamos a pensar un poquito qué modelo, qué gestión estamos haciendo en Fuerteventura. Por supuesto, no abogamos en absoluto, que no se nos malinterprete, por el tema de la privatización. El agua es un recurso público y tiene que ser un recurso público bien gestionado. Es la diferencia. Bien gestionado, que es lo que no hace el CAF. Y no me sirve como referencia ni las empresas de La Oliva, ni de Antigua, ni de Pajares. ¿Por qué? Porque entendemos que no se puede privatizar un recurso público como el agua, igual que no se puede privatizar ni el sol, ni el viento, ni el territorio, ni el mar, ni nada que le pertenezca, digamos, a la sociedad. Y Juan, ya que te tocaba ya hablar en este orden, después de la aportación de luz, claro, el día a día pasa, se ven anuncios que son buenas noticias, que pienso yo, ¿no? Que se ven anuncios y los carteles de que ya están en marcha esas inversiones de emergencia hídrica, pero el tema es que también está el comentario de, bueno, dejen trabajar, después de tantos años dejen trabajar, ¿no? Ojalá, o sea, nosotros estaríamos muy contentos si el primer día, la primera entrevista que tuvimos con ellos, que se dignaron en recibirnos, de escucharnos, creo que así lo hemos hecho, porque cuando nos dijeron déjenos trabajar, por un lado es un asombro, es decir, porque trabajar tendrían que haber estado trabajando, no hacía falta que fuéramos nosotros para que trabajaran, porque el problema viene de atrás, no es un problema que digamos ha surgido ayer y les ha cogido de imprevista. Han estado todos. Nosotros siempre fuimos apolíticamente, no queremos saber de partido político para este tema, porque el agua no tiene política, pero localmente todos han pasado por ahí, con lo cual ninguno de ellos nos pueden decir que tiene más razón o menos razón, porque ninguno de ellos nos hemos dado de cuenta que no han hecho nada durante todo este tiempo. Las cosas están sin hacer y bueno, si nos pedían que querían trabajar, les hemos dejado trabajar, pero con colocar carteles y gastar dinero, yo a eso no le llamo trabajar. Cuando nosotros nos dijeron déjenos trabajar, teníamos la esperanza de que iban a solucionar problemas. Llevamos 2 semanas con fallos de agua y con cortes de agua de 2 días, de 5 días, de 1 semana, en una gran parte de la isla. Llevamos más de 2 semanas donde los ciudadanos llaman al CAF y localmente no le cogen ni el teléfono. Hay una fuga, se llama, nadie aparece para solucionar la fuga. Yo no me explico que tengan que ser los ciudadanos quien estemos avisándole que hay una fuga en Torregalejo, que hay una fuga en el Cardón, que un tubo se ha roto. Es increíble. Si nosotros no nos pagan ni el CAF ni el Cabildo para estar avisándole a personas concretas del Cabildo o del CAF de que están sin agua en el Cardón, que llevan 5 días, y que localmente que tengamos los ciudadanos llamando insistentemente al CAF y que no tengan ni la desfachatez, o que tienen la desfachatez, mejor dicho, de no coger ni el teléfono. Que eso me parece muy grave. Y con colocar carteles, tenemos carteles en Puerto Rosario de obras terminadas o sin terminar de hace 4 o 5 años. Creo que hay una ley, será otro tema para... Que cuando invierten en lo público tienen que dejar el cartel, ahora mismo no me acuerdo, lo he escuchado, y sí que hay una ley que tiene que dejarlo unos años. Pero creo que desde el 2013, no creo que en el centro de Puerto Rosario, al lado del Oral, a un cartel, o 2 carteles, mejor dicho, colocados desde el 2013. Igual se ha pasado la ley. No sé lo que ahí me pillaste porque no sé lo que dice la ley. Hay varios sitios que están ahí desde hace muchos años. Lo de cartel era un comentario. Sí, era simbólico, sí. No nos vale el comentario. Sí, ellos muchas veces los técnicos que mandan instalar esos carteles dicen no, que la ley me dice que después de esa inversión hay que dejarlo tantos años. Es verdad que también hay que quitarlo luego. Lo veremos, supongo. Yo sé que hay carteles que localmente hace muchos años que terminó la obra y siguen ahí cuando prohíben una valla de publicidad, y que lógicamente, pues bueno, es una ley que me parece muy normal que el conductor no lo distraigas con una pancarta de publicidad. La misma pancarta de publicidad es de la obra de la autovía de hace terminada pues 15 años o 10 años, algunos de ellos, con lo cual hablando de cartel. Sí. El cartel no es importante. Exacto. Que hagan la obra. Estamos hablando de la necesidad de que la gente tenga agua en su casa, y luego el comentario ese de déjenos trabajar después de 30 años. Si la obra de impulsión del agua, el cartel hiciera algo, pero yo me lo he dicho, ni con cartel ni sin cartel. Ya localmente creo que han cambiado la ley y ya no han puesto, antiguamente se ponía en el cartel fecha de comienzo y fecha prevista de terminación. Esa creo que tendría que haberla borrado, la determinación en la impulsión tendría que haberla borrado ya 2 o 3 veces por lo menos, porque aún no valdría la de ahora mismo, ¿no? Y Cris, que te veo apuntando, y yo sé que también estáis a la par, Juan y tú, codo con codo con el grupo vuestro.
Sí, yo quería comentar el tema de las empresas semiprivadas que hay aquí en la isla, que casualmente pues coinciden con zonas turísticas, y eso pues da pie a que tenemos hoy en día aquí en Fuerteventura un modelo turístico que no es para nada el adecuado, ni el más sostenible, ni el más respetuoso con lo que son las comunidades anfitrionas, que somos nosotros los que vivimos aquí en la isla. De hecho, abogan mucho por el tema del turismo inteligente cuando se desconoce desde las instituciones lo que es la defensa de un turismo sostenible e inteligente. Por otro lado, también quería comentar sobre el tema de Juan, de dejarles trabajar. Nosotros les hemos dejado trabajar, lo que pasa que no ha sido la manera más eficaz ni responsable por parte de las administraciones públicas de solventar el problema del agua. La bomba de impulsión se ha presentado como la inversión que iba a solucionar todos los problemas, pero hemos visto que no ha sido así. Y de hecho, pues es un fiel reflejo en todos estos 2 primeros meses del año, que han seguido habiendo roturas, han seguido habiendo desperdicio de agua, cortes en el suministro, y no han dado motivos claros sobre el tema. La condición, la bomba de impulsión de la herradura es una condición necesaria, pero no es suficiente para resolver el problema del agua, y ahí está. Y ese es nuestro punto de vista. ¿Que vamos a seguir demandando y vamos a seguir luchando? Pues ahí estaremos hasta el final, hasta donde haga falta. Si tenemos que irnos a instancias superiores, al Gobierno de Canarias, pues iremos, y que se nos escuche. Una cosita, antes de seguir un poco, porque claro, el perfil vuestro es de la ciudadanía a esta plataforma, pero ¿cómo surge todo esto? ¿Cómo te animas? ¿Qué es lo que... aparte del problema del agua, claro, pero ¿cómo das ese paso de estar en primera fila, Cris, con Juan? Que la pregunta pues un poco coger el toro por los cuernos y no pensar en lo que se nos venía encima, porque yo me considero una persona que siempre ha luchado por la igualdad, y porque y la no discriminación, y en ese aspecto nos sentimos que estábamos siendo anulados en nuestras peticiones. Sobre todo yo tenía constantes problemas con el suministro en mi casa, y me vi de un momento a otro pues con ganas y con coraje y con ganas de salir a la calle, y fue como una cosa improvisada, que mira, que ahora estamos aquí pues hablando sobre el tema en un medio de comunicación. ¿Y Juan? Porque claro, son vidas separadas, ¿no? De cada uno, como decía. Sí, claramente. Lo que pasa que fue, como te dije, como dice Cris, en un momento dado, con tantos problemas del agua y de faltarte el agua en casa, de tener, como su caso, una persona enferma en casa, donde necesitabas el agua, igual que muchas otras cosas, pero el agua es más que necesaria para una persona enferma, pues surgió así. En realidad, nos conocemos, y una llamada por la mañana donde localmente pues le veías el hartazgo que tenía del problema que tenía, que en aquel momento yo no lo tenía. Sabíamos que gente lo tenía, pero yo no lo tenía. Y localmente, claro, que me uní a su demanda o a su necesidad, porque localmente la noté que lo estaba pasando mal, y como amigo, pues localmente dije, si le pasa a Cris, le está pasando a más gente, porque era así. Y ahí surgió el tema, pues vamos a ver cuánta gente tiene el problema, y pues donde localmente nos hemos llevado la sorpresa de la cantidad de gente que lo estaba pasando mal, que no tenían voz, y que localmente estaban sufriendo un problema tan importante como el agua. Es decir, es que en una isla, con la cantidad de turismo que hay, que presumimos de turismo, nos vamos a ferias donde presumimos de que esto es la maravilla. Yo digo, no sé, se les caerá la cara de vergüenza de que vayan al extranjero, que vayan fuera, que vayan a Península, a ferias internacionales, y que le están vendiendo. Porque vender algo de un servicio de turismo donde no tienes ni agua es lo fundamental, es algo que no tiene sentido, ¿no? No sé si en algún hotel tendrán problemas del agua, es que como decía Luis, yo creo que en los hoteles, ¿no? Claro, ese es el problema. Entonces, igual hay un vacacional que luego en los comentarios recibe, no, que no tenía agua, pero bueno, pues... Sí, lógicamente, más de uno, porque nos hemos enterado, y sí, lógicamente más de uno, el vacacional, que claro que le ha pasado, y que lógicamente, pues yo quiero pensar
¿qué dirían esos turistas que han venido a pasar unas vacaciones de 10, 15 días y que en el piso donde estén, que estuvieran sin agua? Es que locamente te pones a pensar y dices, no sé, nunca, gracias a Dios nunca me ha pasado yéndome fuera de Fuerteventura de vacaciones, nunca me ha pasado llegar a un alojamiento, hotel y encontrarme sin agua en una habitación alquilada. Nunca me he enterado, o sea, nunca, no sé, me imagino que es un poco... Porque luego, Pau, con ese planteamiento en la mesa del agua que es abierta a la ciudadanía, igual que este programa también, que se expone a la gente y también, bueno, eso lo hemos hablado, pero bajo tu estudio, el estudio de qué consecuencias tendrán estas inversiones a medio y a largo plazo, ¿qué conclusiones podemos compartir ya? Pues que con el sistema actual, es un poco reiterativo, pero que por mucho que inviertan en infraestructura, en intentar parchear lo que se ha abandonado durante 30, 40 años, eso no nos garantiza que a medio y a largo plazo dejemos de tener agua, porque puedes tener la mejor red de distribución de agua, montones de cantidad de almacenes, o sea, de depósitos, pero si por lo que sea no llega la energía para poder producir esa agua, para desalarla, potabilizarla y luego distribuirla, pues de nada sirve, ¿no? Entonces, a la par que se tiene que solucionar el problema puntual y que ya llevamos un montón de años viviendo, que son los cortes de agua, que son por la desidia, la dejadez y por la corrupción del consorcio y del cabildo y de los ayuntamientos también por dejación, que en su momento no mantuvieron la instalación adecuada, porque simplemente se dejó que se pudriera todo. Aunque tuviésemos todo eso, si por lo que sea, como hemos dicho, no llegan barcos cargados de petróleo a puerto, nos quedamos sin agua. Entonces, hay otro tema también muy importante que normalmente no se habla, que es la consecuencia del aumento del nivel del mar, que eso científicamente está demostrado, porque si cada vez hace más calor, el hielo de los polos se derrite, de Groenlandia también, el hielo que está sobre la tierra, no el que está sobre el mar. El aumento del nivel del mar lo que va a hacer es que todas las infraestructuras críticas que están en la costa pues sufran cada vez más el estrés de con las mareas, con las tempestades, con los... Entonces, ¿dónde está la desaladora? ¿Dónde está la potabilizadora? Pegaditas al mar. Si tenemos una tormenta y las olas inundan todo eso, pues se estropea algo que es imprescindible. Y a nivel del turismo, pues que el aeropuerto está al nivel del mar, ¿no? Entonces, si se inundan las pistas, pues deja de llegar turismo, ¿no? O sea, no pueden aterrizar los aviones. Pero todo eso no, yo nunca he oído a nadie que tenga un plan a medio y largo plazo, decir, bueno, tenemos que retirar las infraestructuras críticas del nivel del mar y ponerlas más alto, porque sabemos, porque hay estudios científicos de universidades y de centros de estudio que nos indican que con los años el nivel del mar va a subir. Y entonces, ¿qué pasará? Pues cuando querramos hacer la inversión, porque es una inversión muy fuerte, pues será demasiado tarde. Y por mucho que tengamos todas las tuberías nuevas, pues nos quedaremos sin agua. Cada cual declaración más interesante, ¿no? Y es que por eso teníamos ya necesidad de llamarlo, porque me sentía en deuda, ¿no? De irles por todos los medios y ahora no está al mismo ritmo también, me comentabas antes, pero bueno, cada programa que ofrecemos aquí siempre es para ofrecer esa versión que no habíamos escuchado y no repetirlo como si fuera una cuña radio, sino por primera vez tenemos esta mesa del agua que yo me imagino que cuando ven a los gestores hablar dirán, bueno, ya me conozco, o, vale, pero no hay solución. Aquí lo que se mira es un poco el por qué no hay solución y demás, esa versión de ciudadano, ¿no? Que aquí, de los que estamos en esta mesa, no se deben un poco a esa gestión, tienen esa libertad de expresión, ¿no? Y eso es lo que buscamos. Vamos a llamar por teléfono a dos invitados seguidamente, si te parece, Luis. Sí, Carlos Soler,
Les presento a Carlos Soler, que nos va a acompañar ahora por vía telefónica en esta pequeña mesa del agua. Carlos ha sido durante más de 20 años jefe de servicio de planificación de la Dirección General de Aguas del Gobierno de Canarias, o sea, una persona que tiene conocimiento prácticamente total y absoluto de todo lo que es el tema de gestión y planificación de agua en Canarias y, por supuesto, en Fuerteventura. Carlos, explícanos un poco digamos, el pensamiento o la concepción que tienes tú de este tercer ciclo del plan hidrológico en lo que afecta a la isla de Fuerteventura. Sí, bueno, quizás creo que deberíamos de empezar pensando en que estos planes hidrológicos tienen que hacer cada 6 años y que estos planes antes los hacían los cabildos. Y desde el año 2015, que hubo un problema con los planes hidrológicos porque no se cumplieron los plazos ni tampoco técnicamente les dejaban mucho que desear, al final el gobierno de Canarias les quitó los planes hidrológicos a los cabildos y lo asumió ellos. De hecho, fue en tiempos de Paulino Rivero como presidente del cabildo, y lo que hizo fue adjudicarle los 7 planes hidrológicos a una empresa que era Traxatec. Bien, Traxatec hizo los planes hidrológicos desde 2015 con un presupuesto millonario de 1 y pico millones de euros, y luego ha vuelto a hacer otra vez en el 2019, ha hecho los que correspondían al periodo 2021-2027 y alargándolo hasta el 2033 en un segundo plazo. Bien, esa empresa Traxatec, creo que por la segunda jornada de planes hidrológicos ha cobrado 2,8 millones de euros. Me suena esa cantidad. Lo que sí, pero os digo la cantidad porque evidentemente el nivel de los estudios y de los informes deja mucho que desear, y evidentemente tampoco han hecho lo que deberían de haber hecho a base de renovar los inventarios. Incluso asumir o buscar los inventarios antiguos tampoco lo han hecho, y eso es evidente que deberían de haber acometido con ese presupuesto millonario de 2,8 millones de euros. Para que os hagáis una idea, se dice que no hay un inventario hecho de pozos en Fuerteventura. Sin embargo, olvidan que en el año 80 y pico, 85 así, la Legión, un inventario dirigido por la Dirección General de Aguas y pagado por el Ministerio, porque lo sé porque lo dirigí yo. Entonces allí sacaron alrededor de unos 4.000 pozos y sondeos, y ese inventario fue totalmente exhaustivo, y de ese inventario se entregó una copia en la Dirección General de Aguas, otra en el Cabildo y otra se la quedó la Legión. Como veis, os lo comento todo para que estamos ante una empresa que ha hecho los 7 planes hidrológicos. De los 7 planes hidrológicos os puedo decir que son todos cortados por el mismo pan, que excesivamente técnico. Yo creo que está hecho aposta para que no se entienda. Las ediciones se busca más que nada el relleno, se buscan muchas páginas, pero que son páginas que no dicen nada. Por ejemplo, se copia literalmente el Real Decreto de Canarias, en el cual se dice qué es lo que tiene que tener un plan hidrológico, y se copia lo que ha de tener, pero luego no lo tiene. Luego, por ejemplo, se copian leyes que lo único que habría que hacer es poner una referencia, o se hacen listas innumerables de pájaros, de insectos, de vegetales, cuando todo eso en plan hidrológico no lo tiene por qué tener. Lo que se busca es la cantidad y desde luego no la calidad. Esa es la cuestión. Si una vez dicho eso, también convendría deciros cuál es la tramitación. La tramitación es que este plan hidrológico que ha hecho el gobierno se lo entrega al Cabildo, el Cabildo lo tiene que aprobar, y primero lo pone información pública, que creo que es el periodo en el que estáis vosotros ahora,
Esta información pública es para que se hagan alegaciones, pero lo que está claro es que las alegaciones luego no les hacen caso. Os lo digo porque yo he presentado alegaciones al Hierro y a La Palma y los han llegado a aprobar o los han tramitado sin tener que contestarme las alegaciones que yo había puesto. Bien, en el caso de esto, una vez aprobado por el Cabildo, se pasa al Gobierno de Canarias. El Gobierno de Canarias lo tiene que aprobar y con él además asumir un plan hidrológico de Canarias que se envía al Ministerio, en este caso de Transición Ecológica, y el Ministerio de Transición lo que hace es lo aprueba y entonces lo envía a Europa, que es el último punto en el que tiene que haber la aprobación. Esa es la cuestión. Yo lo que sí os diría es que en el momento que haya problemas con los planes hidrológicos, como me sé toda esta historia, lo mejor es comunicarlo a quien lo somete a consideración, que en este caso sería el Cabildo, pero también y a la par habría que mandarlo a Europa, para que en Europa se den cuenta de qué es lo que se está haciendo. Digo porque el plan hidrológico que tenéis entre vuestras manos evidentemente no contempla, para mi modo de ver, lo que tendría que hacerse en Fuerteventura. Claro, Eso era lo que os quería comentar antes de empezar. Decirme. Antes de empezar. Sí, bueno, es que hay que poner los antecedentes de la cuestión. Es que sorprende a nivel informativo la claridad con la que hablas. No, a ver, gusta, ¿no? Esa claridad, pero no me sorprende también, es verdad, que después de ahora mismo no estás trabajando directamente, estás jubilado. Estamos hablando de que la presentación que hizo Luis anunciaba que has estado 20 años con diferentes gobiernos, por lo cual ya no es algo personal, no es algo político, es un tema de gestión, ¿no? Sí, yo llevo trabajando aquí en Canarias y además empecé en el año 78 en Fuerteventura, precisamente, buscando agua, pero esa era con el Servicio Geológico de Obras Públicas, que era del Ministerio de Madrid. Luego en el 85 me pasé al Servicio Hidráulico para hacer obras, porque pensé en el geológico era más que nada investigación. Yo después de 7 años investigando pensé que ya era hora de empezar a trabajar. Me pasé al Servicio Hidráulico y allí en el Servicio Hidráulico al final salí transferido a la Dirección General de Aguas. Y en la Dirección General he sido jefe de obras y proyectos y posteriormente, creo que desde el 96 o 97, hice los planes hidrológicos del Hierro, La Gomera y La Palma, y después de allí pasé a ser jefe de planificación, estudios de hidrología del gobierno, con ámbito en las 7 islas. Eso es. Les dejo a los invitados de aquí, los acompañantes invitados que tengo en este programa, que vayan aportando también, Luis, o con quien quiera, Juan. Simplemente lo primero, buenos días y darte gracias. Y es para nosotros un placer y un orgullo que lógicamente te tengamos como compañero, vamos a decir, en esta lucha. Y pena que políticos y personas que deberían de saber o aprender de ti, pues lógicamente no hagan el caso que nosotros, en este caso, o no le den la importancia que nosotros sabemos que tienes. Bueno, es una cuestión de que yo lo que digo no es lo que ellos quieren oír, ni tampoco respaldo lo que ellos quieren hacer. Y entonces por eso entra ese problema, y como bien habéis dicho, no es un problema de un partido, que los 3 que han alternado en el poder en Canarias, tanto en las islas como en el gobierno, pues con los 3 he tenido problemas. Los 3, he tenido más problemas, por ejemplo, con Coalición Canaria, pero tampoco he dejado de tenerlos ni con el PP ni con el PSOE. O sea, que a mí, de todas formas, yo no soy político, a mí me suba, yo soy ingeniero y creo que nosotros ni tenemos que hacer demagogia, ni tenemos que decir lo que la gente quiere oír, hay que decir lo que realmente es, y les duela o les guste, y a mí eso me es igual. Eso es lo importante, lógicamente ir con la franqueza y con la realidad por delante. Nosotros cuando nos pusimos en la plataforma tampoco estábamos pensando en ningún partido político, estábamos pensando en el problema del agua, que era por lo que nos hizo crear la plataforma y lo que nos animó a luchar por ello, por un tema tan básico como es el agua.
y eso se agradece. No hablamos nunca de política porque todos han pasado por ahí y ninguno tiene disculpas para decirlo, porque llevamos 30 años con la dejadez del tema del agua. Sí. Hola. Carlos, te presento, Cris, Cris, que está aquí con la mesa del agua, la escuchamos. Hola, buenos días, Carlos. Soy María de Cristo, soy una de... Cris, sí, encantada de saludarte. Es para mí un placer escucharte y saber todos esos conocimientos de los que dispones y tu buen hacer. Y quería comentarte hacerte una pregunta. ¿Qué opinas de que a día de hoy tengamos todavía una gerencia en el CAF que esté desierta y no haya una persona responsable que gestione el CAF? Bueno, la cuestión es que por un lado me extraña, por otro lado no me sorprende. La cuestión es que hay una contraposición en estas cosas. Los gerentes que se están nombrando en los consejos insulares no son gente que tengan experiencia en ese tipo de trabajo. Puedo poner ejemplos muy claros. La gerente del Consejo Insular de Aguas de La Palma, que estuvo 30 años, era abogada. Por lo tanto, no sé qué hacía en un puesto tan técnico como es el gerente de un Consejo Insular de Aguas. El actual que hay ahora, porque al final la terminaron cesando, porque claro, también era así, fue una mujer que cosechó un montón de errores. De hecho, la mayor rotura de una presa en Canarias la tuvo ella, y además una cuestión avisada de que iba a pasar y no hizo caso. Bueno, ahora se le ha cambiado por un ingeniero industrial, que parece que la titulación podría ser de acuerdo, pero no lo es, si tenemos en cuenta que La Palma tiene un 95% de agua, el agua es subterránea. Y este señor es un ingeniero industrial con una experiencia en desalación y en reutilización. Por lo tanto, como ves, no sería lo idóneo. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que se buscaba no era alguien que arreglara el problema del agua en La Palma, que es fácil de arreglar si se cuenta con el agua subterránea. No, lo que quieren ellos es poner desaladoras y reutilizar el agua, a costa de no sacar agua subterránea que la hay. Por lo tanto, lo que han tenido que esperar a buscar a alguien que fuera acorde con lo que ellos quieren. ¿Cuál es el problema entonces? El problema no es que no haya gente que no esté capacitada, porque la hay en Canarias. El problema es que se busca un perfil adecuado al político para que el técnico haga lo que diga el político, no lo que técnicamente se puede hacer. Y parece ser que eso lo están tardando en encontrarlo. Aparte de que los técnicos que sí pueden saber o que sean buenos, tampoco les seduce hoy en día un trabajo en la administración, porque está tan degradado que eso es lo que pasa, pues lo que está pasando también ahora con los ministerios en Madrid. Los ministros son personas que han degradado lo que es el mayor puesto en la escala administrativa, que es el de ser ministro. Pues aquí pasa igual. Y yo, si queréis, que tengo 100.000 ejemplos que poneros. Yo he tenido un consejero de aguas en La Palma, por ejemplo, que él creía que las desaladoras se podían poner a cualquier altura en la isla, y que incluso si se ponían altas se podía luego repartir por gravedad, y lo ha dicho en una entrevista. Este hombre fue director general de aguas de Canarias durante 4 años. Como veis, es que el problema es que el nivel de los puestos está totalmente degradado. Porque antes estos puestos se hacían o se cubrían con ingenieros expertos. Por ejemplo, en Gran Canaria, por ejemplo, en Tenerife, se empezaron colocando gente experta, pero luego los políticos han ido asumiendo los puestos para darlos a la gente de ese entorno. Y entonces con esto lo que están haciendo es llevarse por delante la administración. Y como estamos hay 4 invitados, me gustaría que también Pau, si quieres aportar alguna pregunta. Pau Valverde, que está con nosotros aquí. Sí, buenos días. También agradecer que participe. Nos hemos visto en alguna de las charlas que ha impartido. Soy el promotor de la Mesa del Agua, que en Fuerteventura. Conocemos entonces.
Sí. Bueno, pues como promotor de la Mesa del Agua, a mí lo que me preocupa es el medio y largo plazo, garantizar que no nos quedemos sin agua por falta de suministro de energía, básicamente de petróleo, ¿no? Entonces, en los planes insulares, yo no conozco a fondo esos planes, pero no sé si se habla de la diversificación de las maneras de obtener el agua, ¿no? Que no sea exclusivamente a través de la desalación. Esa sería la pregunta. Sí, pero mira, perdona, te la contesto ahora seguida. Se me ha olvidado decirle una cosa a Chris. Yo le decía que no me extraña, pero que por otro lado me asombra. ¿Por qué digo que me asombra? Pues me asombra que no se haya cubierto el plazo, porque este es un puesto muy goloso para la gente del entorno de los políticos. Entonces cualquiera estaría dispuesto a cogerlo. Un técnico responsable no, pero cualquiera de estos otros sí. ¿Por qué no lo cogen? Yo creo que es por la situación, el caos hídrico que tenéis en esa isla. Yo creo que alguien está recapacitando y está pensando que más vale ir con cuidado y con cautela. Creo que con eso termino de contestar a Chris. Por eso es por lo que decía yo que me asombra, porque tiene que haber mucho voluntario dispuesto a cogerlo, pero alguien debe estar recapacitando. Bien, en cuanto a lo que me preguntas sobre la diversificación, te diré que bueno, el plan hidrológico este es como el de Lanzarote, se olvida totalmente de cualquier otra agua que no sea la desalada y la reutilizada. Pero además lo intenta justificar con frases tremendas. O sea, la política hidráulica la define claramente en desalar y en reutilizar, pero llega a decir frases para justificar la desalación que son tremendas. Por ejemplo, dice que la desalación hablo textualmente, la desalación puede considerarse como un recurso renovable sin limitación cuantitativa. Fijaros que en esa frase son tres epítetos y los tres son mentira. Primero, la desalación no es un recurso, porque depende del petróleo, por lo tanto, es como el petróleo no es renovable, no es entonces un recurso. Luego, el no renovable en sí, porque el petróleo te lo está diciendo claro, el recurso no lo es porque no es ni agua superficial ni subterránea, y luego sí tiene una limitación cuantitativa muy clara, que es el volumen del agua del océano. Pero mucho antes de llegar a eso, que es enorme, 1.500 millones de metros cúbicos, antes de llegar a eso, la salinización que provocaríamos con la desalación en el océano sería tremenda. Porque claro, hay que pensar que por cada litro de agua desalada que se saca otro litro de salmuera que se vierte al mar, que es lo que está matando todo el litoral. Eso está pasando no solo en islas como Fuerteventura y Lanzarote, está empezando a pasar también en el Mediterráneo, con los campos de Posidonias. Bien, eso para que veáis que la política hidráulica tanto en Lanzarote como Fuerteventura está tan clara, y la cosa es tan clara que llegan incluso a olvidar lo fundamental que es en un plan hidrológico, que es definir el balance hidráulico, el balance hidrológico, que se dice. Ese balance es lo que te da la cantidad de recursos de la que puede disponer la isla. Esa cantidad de recursos la da la lluvia, y la lluvia aporta una cantidad de agua. Esa cantidad de agua hay que restarle lo que se evapotranspira, que se llama la evapotranspiración. Y lo que queda, la lluvia, que se ha medido, que no hay ninguna duda, porque hay un montón de pluviómetros en la isla y no hay ninguna duda, y además todos los datos son más o menos iguales, que llueve alrededor de unos 200 hectómetros cúbicos en la isla. Bueno, pues cuando se le quita la evapotranspiración, lo que queda es el agua que corre por los barrancos o el agua que se infiltra en el subsuelo. Esas dos tipos de recursos son lo que se llama en ingeniería la lluvia útil, la que tú puedes coger cada año. Y si coges esa cantidad de lluvia y no te sobrepasas esa cantidad, entonces tendrías una solución sostenible. Que
¿Qué es lo que pasa? Que en Fuerteventura los datos del balance hidrológico están totalmente alterados. Ellos parten de fórmulas que están hechas para continentes y para terreno sedimentario. Que pensar que todos los métodos estos, Thorways, el Tame y todas estas cuestiones están hechos pues por franceses, por alemanes, por italianos o por españoles, pero de la península. Entonces, claro, cuando uno coge esas fórmulas y las aplica a Canarias, comete unos errores grandísimos. Por ejemplo, os pongo un ejemplo, la evapotranspiración, que es lo primero que hay que restarle a la lluvia. La evapotranspiración se compone de evaporación y de transpiración. Evaporación es la parte de la lluvia que al tocar el suelo se fragmenta la gota y una parte se va otra vez a la atmósfera en forma de vapor. Y la transpiración es lo que se queda al suelo y las plantas, porque tiene plantas. Bien, en Fuerteventura no hay plantas. Luego la transpiración tendría que ser nula. Y de la evaporación y de la transpiración, el factor más grande es la evaporación. La transpiración. Es el factor más grande, mucho más que la evaporación. Luego, por tanto, si el factor más grande la tenemos nula y nos queda solo la pequeña, la evapotranspiración de Fuerteventura no puede ser muy alta. Bueno, pues increíblemente es altísima. Bueno, tan alta que es el 89% de la pluviometría. Ahí está el primer error. Luego, a partir de ahí, ya todo lo demás, porque claro, como les queda solo un 11% para dividir entre escorrentía e infiltración, pues ya claro, entonces no vale la pena hacer nada más con ella. Claro, y eso es otro error también. ¿Por qué? Porque ellos dicen que a eso hay que restarle la infiltración, hay que restarle la escorrentía. Bien, pero hay sitios en Fuerteventura que no tienen escorrentía ninguna, porque no hay barrancos. ¿Dónde? En los Malpaíses. Y los Malpaíses tienen una cierta superficie, y esa superficie es la que coge agua, y toda el agua que coge, toda el agua que le cae al Malpaís se infiltra. Esa es la que yo estoy diciendo desde hace 30 años que tendríamos que ir a buscar. De hecho, yo os decía que empecé en el año 78, y cuando empecé en el año 78, donde yo encontré agua en Fuerteventura fue el Pozo Negro, que luego ya la gente se dio cuenta y empezó a perforar más pozos. Pero la cuestión de todo esto, para que os hagáis una idea, en la superficie de los Malpaíses son más de 100 kilómetros cuadrados. Entonces, con 100, en total son 132 kilómetros cuadrados. Si en 132 kilómetros cuadrados, evidentemente llueve poco en Fuerteventura. Puede llover una media entre 57 y 200. Podemos poner una media de 100. Bueno, pues 100 kilómetros 100 kilómetros cuadrados, si lo multiplicamos por una pluviometría de 100 litros por metro cuadrado y año, eso nos da unos 10 hectómetros cúbicos de agua al año se infiltran en los Malpaíses. 10 hectómetros cúbicos. ¿Cuánto necesita la isla? 11. ¿Cuánto se produce? 26. Se producen 26, ¿por qué? Porque el 58% son pérdidas. Pero en verdad, ¿cuánto necesita la isla? 11,8, ponerle 12. Bueno, pues 12. Ya hay 10 en los Malpaíses. Evidentemente no vamos a poder sacar los 10, pero podemos sacar fácilmente la mitad. Sin embargo, los planes hidrológicos de Fuerteventura dicen, ahora reconocen, desde el año 2015, gracias quizás a lo pesado que me he puesto, ya reconocen que en los Malpaíses hay recursos, pero no dicen cómo sacarlos, ni dicen que hay que sacarlos. Los olvidan totalmente. Igual que olvidan también la capacidad de almacenamiento que tienen todas las 1.188 infraestructuras de captación de agua que hay en la isla, de agua superficial. ¿Os dais cuenta? Porque también tenéis que pensar que en el año el 75, cuando se dio el ESPA 15, en ese momento ya se reconocía que se captaban
7,8 hectómetros cúbicos más 2,5. O sea, estamos hablando de que se captaban de recursos 10. Hoy en día prácticamente es nada. ¿Por qué? Porque se han dedicado a la de salar y nada más. Se han olvidado todo lo demás. Es impresionante, ¿no? Lo que cuentas, Carlos. Es muy, muy llamativo y bueno, tanta sabiduría durante años y años trabajando, y que ahora puedas exponerla así es todo un privilegio, ¿no? Para quien está escuchando y viendo, pues es un privilegio poder escuchar esta versión profesional. Sí, total y absolutamente documentada, además, en el tiempo y en la práctica. O sea, fíjate una cuestión, Carlos, que tú decías, prácticamente el agua que hace falta para el abasto en la isla de Fuerteventura está cubierto por nuestros recursos naturales. Sin tener que gastar. Sí, pero espera, hay que puntualizar. Eso sería captando el 100%. Ya. Es muy difícil captar el 100%, pero se puede captar una buena parte. Claro. Bueno, hay islas que han creído, los técnicos han creído que captaban el 100%. Por ejemplo, Tenerife en el año 88 pensaba que se infiltraban 200 hectómetros cúbicos y la producción de agua eran 200 hectómetros cúbicos. O sea que, pero en fin, también hay que pensar otra cosa, la calidad del agua. Ese es el otro problema que tiene Fuerteventura, porque Fuerteventura tiene un problema en superficie y un problema en profundidad para el agua subterránea. Arriba tiene un problema debido a que el terreno está encalichado. Entonces eso aporta sales del tipo bicarbonato y de tipo cloruro por la aridez. Pero luego en profundidad, cuando se mete dentro del terreno, como la permeabilidad es baja, en ese momento lo que hace también la permeabilidad cuando está fuera de los malpaíses, porque en los malpaíses es altísima, pero cuando está fuera, cuando ya está debajo del malpaís, allí en ese momento también coge salinidad. Al final no es extraño que tengas aguas que superen los 2 gramos de sal por litro o los 3 gramos por litro e incluso hasta 5 gramos por litro según donde la vayáis a buscar. Los pozos que algunos se sacan en el complejo basal, aprovechando grietas y fisuras, salen con agua de más de 5 gramos de sal. A partir de 1,5 gramos el agua en teoría no es potable. En la práctica sí, pero en teoría no es potable. Entonces, ¿cuál es el problema? Que pondría y eso es lo que yo he dicho, y lo dije en la mesa del agua, yo creo que la opción que tenéis aquí pasaría por 3 fases, pero vamos, si queréis luego lo podemos hablar. Mejor es que sigáis preguntando y yo luego os comento lo que yo pienso que habría que hacer en Fuerteventura. Y que, por lo tanto, es lo que debería de poner el plan hidrológico. Porque el plan hidrológico lo que dice es más de lo mismo. Más desaladoras, más reutilización y aquí a depender del petróleo y se acabó la historia. Y contaminamos el litoral. Y luego dicen, otra de las cosas que dicen que es muy curioso, que dicen que la extracción, de eso lo dijo el gerente del Consejo Insular, me dejó verdaderamente asombrado. El que es ahora el de Cuba, el que me parece que es vale, perdón, sí. Uh-huh. Sí, dice que sacar agua subterránea va en contra de los objetivos medioambientales. Ay, me dejó asombrado, porque, claro, sacar agua subterránea puede ir en contra de los objetivos medioambientales si estamos en Doñana. O si estamos en la Albufera de Valencia. Pero tendrá que ver con la reserva de la biosfera. No tiene que ver porque la isla... A ver, tendrá que ver que Fuerteventura es reserva de la biosfera o no. Por eso no, eso es igual. Eso es igual. Una pregunta que si tú tienes un ecosistema que está asociado al agua subterránea o al agua superficial, entonces sí puedes caer en ese problema. Pero ¿dónde hay un ecosistema? ¿Dónde tenéis lagunas? ¿Dónde tenéis albuferas? No hay ningún. ¿Dónde hay una desembocadura a base de manglares, por ejemplo, como en el Caribe? No lo tenéis. Luego, por tanto, esto es una barbaridad. No se puede decir eso, porque sacar agua subterránea lo que hace es disminuir el nivel freático y quitarle agua que se descargaría en el mar.
luego entonces no estás incurriendo en ningún problema, porque entre otras cosas el nivel freático está muy por debajo de la superficie. Si estuviera arriba habría lagunas y no las hay, y luego entonces no, ese es el problema. Además, los pocos nacientes que hay en la isla están asociados o a capas de almagre, con lo cual son acuíferos colgados, o a quizás a un contacto entre un mal país y un terreno antiguo, como es el del manantial de... ¿Cómo es el manantial? Hay uno, el de la Torre, me parece que se llama. No sé, un manantial muy famoso que tiene bastante caudal. Sí. Que está en un barranco, que sale en un barranco, porque está asociado a un acuífero que lo está recargando el mal país. Pero fijaros que la frase que da él, la frase es asombrosa, porque en la frase que dice, que a ver si la encuentro, pero os la quiero leer textualmente. Sí, sacar agua, él dijo, sacar agua subterránea va en contra de los objetivos medioambientales. Bien, entonces dices, bueno, ¿cuál es la alternativa? ¿Poner una desaladora? La desaladora, esa sí que va en contra de los objetivos medioambientales, que son disminuir la contaminación por dióxido de carbono y extraer agua de recursos. Y no es ninguna de esas dos cosas la desalación. ¿Os dais cuenta? ¿Por qué? Porque estamos desalando, consumiendo electricidad que viene de quemar el petróleo, y que por desgracia tenemos un porcentaje que no llega al 20% de energías renovables. Luego estaremos sacando siempre un 80% de electricidad a costa de quemar el petróleo. Y eso es todo lo contrario de cualquier objetivo medioambiental. Yo creo que, disculpe Carlos, cómo enmascaran las cosas, cómo les dan la vuelta. Carlos, disculpe, una puntualización. Yo creo que esos objetivos medioambientales a los que hace referencia son los objetivos medioambientales que se exponen en la Agenda 2030, que están siguiendo al pie de la letra muchos políticos. O sea que supuestamente esa es la justificación. Sí, pero un objetivo de que no entra en la 2030 es no sacar agua subterránea si no alteras ningún ecosistema. Correcto. Sí. En la Agenda 2030 te dicen que evidentemente no puedes hacer eso si vas a afectar a un ambiente que esté formado por una descarga de agua subterránea o por una existencia de agua superficial. Está claro. Sí. Pero no es este el caso de Fuerteventura. Bueno, Carlos, estamos los 5 de acuerdo en el que es interesante escucharte, muy interesante, pero sí es verdad que tenemos un formato de un tiempo, y sí me gustaría emplazarte otro día que puedas para poder seguir hablando en la parte que te has quedado porque se nos va el tiempo. Pero agradecidísimo en nombre de Duna FM de poder contar con tu aportación, Carlos. ¿Qué te puedo decir? Que muchísimas gracias. Nada, ya podéis contar conmigo cuando queráis, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Gracias. Muchas gracias. 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 De nada, a vosotros. Muchas gracias, Carlos. Pues Carlos Soler, y por nuestra parte, bueno, pues seguimos para hacer otra llamada que nos queda pendiente. Sí, Julio Muñiz es químico especialista en depuración de agua, es docente, en este caso está jubilado, como muchos de nosotros, y es toda una autoridad en el tema de depuración y de reutilización de agua. Julio, buenos días, gracias. Está aquí escuchando también Cristo, Pau y Manu de la Mesa del Agua. Me han encantado a Cristo, a Mau y a Pau y a Luis, que también está por ahí, y a ti. Sí, Gracias. ¿Qué opinión te merece la aprobación del tercer ciclo del Plan Hidrológico de Fuerteventura, el ciclo del agua? Bueno, igual que en el resto de las islas, donde el ciclo, los planes hidrológicos se están construyendo, que se apruebe la tercera fase o la cuarta fase, en realidad no significa absolutamente nada nuevo. Las ideas esenciales están en el primer documento, y para no liarnos, porque a veces los tecnicismos, en vez de aclarar, lo que hacen es confundir, en realidad lo único que en todos los planes que son hechos más o menos por la misma gente, tienen
se le nota una escritura muy tecnológica. En realidad consiste en ir trasladando los problemas del agua como problema o como gran negocio del futuro hacia un aspecto eminentemente tecnológico. Es decir, el negocio del agua, no solo en Fuerteventura y en Lanzarote y en el resto de la isla, donde hace tiempo la desalación y la regeneración de agua parecen que son caminos importantes, el negocio del agua en ese sentido de privatizarlo, hacer que las aguas sean completamente fabricadas, como pueden ser otro producto como la Coca-Cola o como cualquier producto de una manufactura, pues se intenta que ese sea la principal fuente. Entonces, ¿qué problema tiene el tercer ciclo del agua? Pues el tercer ciclo del agua, igual que el segundo ciclo del agua y el primero, solo plantea aspectos que tienen que ver con la canalización de corriente, con la fabricación, con la regeneración, con el problema de los rechazos salinos, de tanto de la desalación como la regeneración, y en cambio una isla, concretamente la isla de Fuerteventura, donde hay una pluviometría de 130 litros al año de media, donde eso, si se controlase un poco la evapotranspiración, que supera el 95%, podría rebajar ligeramente la evapotranspiración de la isla, un 2 o un 3%, pues habría mucha más agua que en las aguas que se fabrican. Es decir, se está abandonando, por ejemplo, las alcogidas, las gavias, etcétera, etcétera, como medios realmente eficaces para captar agua y que esta agua pudiera utilizarse para la agricultura. En cambio, solo se dicen que la única solución es, de alguna manera, la desalación y la concentración de todas las aguas negras en unos lugares para su tratamiento como agua regenerada. Es decir, se nota demasiado que esa privatización, esa volver al sector público el agua, que tiene que ocurrir a los 40 años de la ley del agua, que es de la ley del 90, pues parece que conviene que toda el agua sea eminentemente agua fabricada, porque de esa manera el agua siempre, nos guste o no nos guste, va a ser agua privada. Entonces esos aspectos se disimulan a través de una serie de aspectos que tienen que ver básicamente con las centrales de bombeo y tal, pero implica realmente eso, es decir, que toda el agua de Fuerteventura sea 100% agua de fabricación, y se abandona un sector de agua que siempre existió. Es decir, no nos olvidemos que en los años 70 y los años 80 al principio, Fuerteventura consumía más agua que actualmente, aunque la gente diga eso no es verdad. Sí es verdad. Es decir, es la agricultura el sector que se lleva el 80% del agua, y ahora prácticamente no hay agricultura, y en la agricultura incluso, aunque ahora mucha gente pues habla efectivamente del turismo, lógicamente tenemos que controlar un poco los excesos, pero el turismo consume menos agua que hace 40 años la agricultura, y en cambio ahora es cuando tenemos problemas de agua, y que parece que la solución solo pasa por desaladoras, centros de bombas para impulsarla, bombeo, y una política que también debería estar bastante más controlada, es la de depósitos de agua. Si los depósitos de agua son pequeños, como los que están ocurriendo, como los que aparecen en los planes, es decir, siguen siendo depósitos ridículos, como el depósito que está en la montaña La Velosa o el que está aquí en la Caldereta, que no tienen ni para un día de suministro, pues mientras los depósitos sean agua, muy pequeños, por narices, la centralización del agua tiene que estar, efectivamente, va a ser tanto Puerto Rosario como Corralejo y posiblemente Gran Tarajal, el lugar donde prácticamente se fabrica todo el agua, y después a partir de ahí se tendrá que bombear. Es decir, una centralización total que impide que la descentralización del agua, igual que la descentralización de la energía, podrían ser unas soluciones mucho más sostenibles y posiblemente más seguras para el resto de la isla, ¿no? Sí. Hay ahora mismo una despedida forzosa de ese espacio,
porque tenemos que cerrar, Julio, pero te invito con este epílogo prácticamente que has podido hacer a poder participar en el siguiente espacio que vamos a tener. Por lo cual te pido disculpas por no poder expresarte más, pero te digo que queda pendiente la parte que continúa a esta información. ¿Vale, Julio? ¿Aceptas la invitación? Vale, por supuesto. Ustedes me llaman. Yo justamente voy a estar dentro de un par de semanas. Bueno, me voy mañana pasado. El jueves me voy a la isla de Tenerife y estaré un mes ahí. Pero vamos, estaré, si es por teléfono, estaré cuando quieran. Y si estoy aquí, iré a los estudios sin ningún claro. Pues muchísimas gracias, Julio. Y la gente también que está aquí se despide porque... Gracias, Julio. Muchas gracias, Julio. Saludos. Porque así de rápido nos tenemos que ir prácticamente ya. Ya que bueno, pues este espacio pues tiene su fin, pero como he dicho al principio, Luis, pues hay que seguir con este capítulo de la gente que están aquí en esta mesa y los que han participado y participarán para poder seguir hablando del agua, con esta mesa del agua que hemos incorporado a nuestra programación. Les tengo que dar las gracias de verdad por esta paciencia del tiempo de grabación, porque recuerden que esto se graba y lo vamos a lanzar seguido prácticamente, y muchísimas gracias por asistir. Gracias a vosotros y dar las gracias ya que lo has comentado para empezar, a las murgas por la acogida que nos han dado y a la reacción de la gente en el tema del agua. Sí. Agradecer igualmente, a ti, Fredo, de darnos la voz y la visibilidad de este asunto tan importante, y sobre todo de plantear la otra versión con gente tan documentada y con tanta información y tan importante como por ejemplo son estos dos técnicos. Para la próxima mesa esperemos contar con más personas incluso, ¿no? Cris, Nazario, por ejemplo, gente que tiene mucho que decir con respecto al tema del agua en Fuerteventura, parte de la sociedad civil, que yo pienso que es fundamental. La riqueza de una sociedad no la generan, digamos, el nivel de sus políticos, sino el nivel de su capacidad crítica y de su capacidad de proponer soluciones y de plantear alternativas. Creo que es fundamental y te quiero agradecer que nos des la oportunidad de poder ser visibles, porque creo que no intentamos romper ni destrozar nada, todo lo contrario. Intentamos crear una Fuerteventura mucho mejor. Lo que decía Pau, más sostenible. Lo que dice Cris, más eficiente. Y lo que dice Juan y lo que digo yo, y que nos sirva para todos, no solamente para el negocio de los turistas. Nosotros también vivimos en Fuerteventura y creo que es lo importante. A mí me sorprende escuchar las palabras de la actual consejera de Turismo, que dice que lo verdaderamente valioso en la isla de Fuerteventura es su población. Pues lo dice, pero desde luego que no lo hace, porque después hay que ver cómo actúa. Muchísimas gracias, Fred. Me quedo con eso y bueno, ahora yo quisiera poner el punto final, pero dejo hablar a Cristo. Nada, yo agradecerte que me hayas invitado, decirte que nosotros estamos dispuestos a colaborar en lo que sea y en dar visibilidad al problema del agua. Tenemos mucha gente que se ha quedado con ganas de participar vía telefónica. Yo quería que estuviera más gente afectada por el tema de los constantes cortes. Y nada, que seguiremos dando caña y que se nos escuche. Y Pau. Nada, agradecer también en nombre de toda la población de Fuerteventura que podamos hablar y mostrar la realidad de las cosas, porque los políticos cada vez mienten más y ocultan más las cosas. Y esperemos que podamos participar en el pleno de marzo, de finales de marzo, en el Cabildo, para presentar las conclusiones de la Mesa del Agua. Y si no es así, pues que nos expliquen el porqué. Gracias. Pues gracias a ustedes por vuestro tiempo y a ustedes por vernos. Pero antes de irme, sí es verdad que tengo que recalcar que aquí no, bueno, el objetivo de este espacio, que puede ser en otro, pero ha sido en esta casa, es para abarcar esta perspectiva desde lo profesional, desde lo social y sobre todo con la importancia que tiene el agua, ¿no? No se va por ningún nombre propio, ningún partido, es una opinión que han expresado nuestros invitados con total libertad, como siempre nos gusta. Así que muchas gracias por escucharnos y vernos.